plática me dijeron, por supuesto, eso es lo mismo que pasa en mi país, una cosa muy parecida pasa en mi país. Entonces, es muy interesante esto porque resulta que el tema de la corrupción es un fenómeno global que se ha aprovechado de las debilidades de la democracia, que se ha aprovechado de las debilidades institucionales de ciertos países y que genera esquemas muy parecidos en diferentes lugares. Para ustedes que están metidos en los municipios es exactamente igual. Cuando ustedes vean la serie, háganme caso, de veras vale la pena. Cuando ustedes vean la serie van a ver cómo este cuate se da cuenta del mecanismo, que es una cosa circular que da vueltas, pero lo está viendo en un fractal del iPad de su hija tiene un problema de temas cognitivos, y la hija se calma viendo fractales en su iPad. Y entonces este cuate ve el fractal y empieza a ver cómo se mueve hacia adentro, y lo que se da cuenta es que ese mismo mecanismo de la corrupción que les voy a platicar, que se da a nivel nacional, se da en los niveles locales y se da en los niveles municipales, en los lugares más pequeños. Y es un mecanismo que, así como gira de manera grandota en los grandes esquemas de corrupción en los gobiernos nacionales, gira de manera cada vez más pequeña en las pequeñas localidades y en los pequeños gobiernos. Y por eso me interesaba tanto platicar con ustedes de este tema y plantearlo. El mecanismo de la corrupción consta de 4 elementos, son 4 elementos básicos. Las elecciones es el primer elemento. El segundo elemento es las designaciones de servidores públicos. Ahorita les platico de cuáles. El tercer elemento son las contrataciones públicas. Y el cuarto elemento es la ejecución de los contratos. Pues vamos a empezar por el primer elemento. En México y en todas las democracias desarrolladas y las no desarrolladas como la nuestra, les voy a pedir una disculpa, estoy en Cuernavaca, en Jutepec, y seguramente van a oír pajaritos y seguramente van a oír perros. Ahorita por algún motivo algún vecino prendió un motor como una motosierra. Entonces les voy a pedir una disculpa porque no, son cosas que no tengo control. A ver, espérenme, si me esperan 2 segunditos. Adelante, adelante, no te preocupes. Ya, por lo Adelante, menos Max. la motosierra la logré callar. Una disculpa a todos, perdón por la interrupción. Adelante, Bueno, Max, sin entonces, problema. ya con la motosierra en silencio, nada más van a escuchar a los pajaritos y a lo mejor de pronto unos perritos por ahí. Muy bien. Entonces decía, en las democracias hay elecciones y las elecciones se han convertido en concursos de popularidad muy grandes, muy caros, muy complejos, que requieren cantidades brutales de dinero, sobre todo dinero rápido y dinero en efectivo, que fluya de manera muy permanente. Y lo peor es que en las democracias débiles y las democracias más parecidas a la gringa como la nuestra, en las que se tienen procesos de precandidatura, precandidatura, candidatura y después los procesos electorales, se generan procesos larguísimos, como en Estados Unidos, en donde permanentemente los candidatos requieren cantidades muy importantes de dinero, flujos muy permanentes de dinero, muchísimo dinero. Y la multiplicación es enorme porque tenemos candidaturas municipales, candidaturas locales, candidaturas nacionales en procesos muy complejos e integrados. ¿Qué es lo que sucede? Que estas personas requieren cantidades de dinero que no tienen los partidos políticos en esas cantidades. Hay un estudio de María Amparo Casar y Luis Carlos Ugalde en el que demuestran que por lo menos a nivel de gubernaturas y municipios se usan 10 veces más recursos de los que reportan al Instituto Nacional Electoral los partidos. Todos los partidos, ¿eh? Todos los partidos usan 10 veces más, le llaman dinero bajo la mesa. Ese estudio, léanlo, es un muy buen estudio. Lo que quiere decir es que en realidad 1 de cada 10 pesos es dinero que pasa por la fiscalización del IFE, del INE, todo lo demás es dinero que viene de 3 fuentes. 3 fuentes son las que aportan ese dinero no fiscalizado. Empresarios que quieren invertir en las elecciones, el crimen organizado, y 3, exfuncionarios públicos que a través de empresas fantasmas u otro tipo de esquemas quieren seguir participando en la política. 3 fuentes de financiadores que no aportan su dinero por una opción política, por una ideología, por un proyecto. No, apuestan e invierten a un candidato concreto y específico porque después quieren que ese candidato y su gobierno, el gobierno que forma,
le generen réditos a través de las contrataciones públicas. Entonces, ese es el primer elemento, las elecciones. Segundo elemento, una vez que gana el candidato al que le apostaron, en el que invirtieron, vienen dos designaciones que son muy importantes para quienes invirtieron. Los que ejercen recursos públicos, y ahí lo divido en dos, quienes hacen contrataciones públicas y quienes hacen presupuestos. Entonces, les importa mucho designar a estos dos tipos de personas en estos dos tipos de cargos, porque esas son las personas que se van a encargar de primero diseñar los presupuestos, ponerlos donde importan y donde van a generar los réditos para estas personas, pero también en donde se deciden las contrataciones públicas. Pero el segundo tipo de personas que también designan son los revisores, son los contralores, los auditores, los fiscales. A estas personas no les gusta correr riesgos, tanto a los políticos como a los inversionistas, como a los encargados del crimen organizado, no les gusta correr riesgos. Y por lo tanto, una de las designaciones más importantes que tienen siempre en la lista es fiscales, auditores, secretarios de función pública, etcétera, porque no les gusta que esas personas después generen un problema en el esquema del mecanismo. El tercer elemento del mecanismo es el sistema de contrataciones públicas. Tenemos sistemas de contrataciones públicas muy débiles como el nuestro, en el que hay demasiadas excepciones que se convierten normalmente en regla. Las licitaciones públicas normalmente son para proyectos muy grandes, muy controlados y muy vigilados. Todo lo demás se hace vía adjudicaciones directas o la simulación que tenemos en México, que es la adjudicación directa simulada en invitación a cuando menos 3. Ustedes todos han visto esas simulaciones en las que dos participantes saben que van a perder, pero mandan su cotización para que no sea una adjudicación directa. En México hoy, el 86% de las contrataciones públicas del gobierno federal se hacen por adjudicación directa más invitación a cuando menos 3. 78, 79% por adjudicación directa más 7, 8, 9% en esta simulación de invitación a cuando menos 3. Entonces, estos sistemas muy débiles, en donde hay personas designadas para escoger quién va a obtener los contratos, son los que se utilizan para que los inversionistas del primer elemento del mecanismo puedan obtener importantes contratos. Hay de tres tipos de contratos, básicamente en el gobierno. Los grandes megacontratos, los grandes megaproyectos de obra pública o de adquisiciones de nueva tecnología, los contratos medianos y los contratos pequeños de todos los días. Los grandes megaproyectos son 10 contratos o 10 grandes proyectos en un gobierno. Hay mucha corrupción ahí y hay muchas personas que participan ahí. Ahí la corrupción se da antes del diseño del proyecto, ¿no? Como por ejemplo lo vimos en el Tren México-Querétaro. Ahí la corrupción se dio durante un año en el que el secretario de Hacienda en ese momento, Luis Videgaray, negoció con los chinos cómo se iba a dar el esquema de licitación para que una vez que se lanzara la licitación, casualmente solo los chinos junto con IGA, en consorcio con IGA, fueran los únicos que podían participar en esa licitación y todos los demás decían, es imposible que en 3 meses tenga un proyecto de esta naturaleza, ¿no? Entonces, esos son los megaproyectos. Los otros dos, los contratos medianos y los contratos pequeños, normalmente se hacen o por la simulación de invitación restringida o por adjudicación directa en este gobierno. Y cuando digo contratos medianos, en el gobierno federal me refiero a contratos de 400, 500 millones de pesos. Yo no me los gané ayer. Entonces, medianos para el esquema del gobierno, pero son contratos muy importantes. Son 200,000 contratos a nivel nacional. En el gobierno federal son 200,000 procedimientos de contratación pública cada año. Quiere decir que las oportunidades de que el mecanismo siga avanzando son enormes a nivel federal. Bueno, entonces, el esquema de corrupción para regresarle la inversión a los que pusieron su lana en las elecciones es escogerlos. Pero luego viene el cuarto elemento del mecanismo, porque si yo gano una licitación o gano un contrato y voy a ejercer el proyecto exactamente como me lo pidieron, a los costos más bajos y entregando todas las garantías, pues no tengo cómo recuperar la inversión inicial. Entonces, ¿qué hacen en el cuarto elemento del mecanismo? En el esquema Odebrecht, pero también lo vimos en la estafa maestra, en Odebrecht en México y en otros cientos de proyectos o miles de proyectos que hemos visto en México. En el cuarto elemento del mecanismo
Lo que viene es la simulación en la ejecución de los contratos. Cosas que no se hacen, servicios que se pagan pero nunca se dieron, se bajan las calidades, se bajan las cantidades. En obra pública es súper común que se cobren X toneladas de acero que nunca llegaron, cualquier cantidad de servicios que en realidad no se dieron, grandes especialistas de X cosa de la obra o del proyecto que en realidad no eran grandes especialistas y que no cobraron o cobraron la mitad. En fin, los esquemas son cientos a la hora de la ejecución para lograr recuperar básicamente 3 bolsas. Necesitan recuperar 3 bolsas. La primera es lo que invirtieron, un poco de lo que invirtieron en la primera parte, pero después necesitan una parte, una bolsa que tienen que guardar para pagarle a los que, pagar los sobornos a los que ejecutaron los procesos de licitación o los procesos de adjudicación directa y para pagarle a aquellas personas que podrían revisar la ejecución de los contratos o las asignaciones. Y la tercera bolsa que necesitan es para volver a participar en el mecanismo, porque lo interesante de este mecanismo es que es cíclico. Entonces, esos empresarios quieren volver a estar. Las elecciones se van a volver a dar cada 3 años en los niveles municipales, en los congresos estatales, en la Cámara de Diputados Federal, etcétera. Y quieren volver a participar, quieren volver a entrar. Entonces, en la ejecución de los contratos, hacen 3 guardaditos. La recuperación de la inversión, los sobornos para los 2 tipos de servidores públicos que los ayudaron a obtener los contratos y una tercera bolsa para volver a participar en el mecanismo. Y básicamente es lo que tenemos, es un movimiento cíclico que se da, que lo vemos de diferentes maneras, que lo vemos en diferentes niveles, que tanto funciona en el nivel nacional, tenemos ejemplos concretos, investigados, etcétera, como a nivel local tenemos varios gobernadores también en procesos con exactamente estas características y lo vemos en el nivel municipal. En el nivel municipal las cantidades, o sea, lo único que sucede es que se reducen las cantidades, se reducen los tipos de contratos, las designaciones son menos definitorias porque puede haber revisores locales que puedan meter en problemas la ejecución del mecanismo, pero es exactamente igual. Déjenme, me tomo los últimos minutos en platicarles lo que yo propongo para cada uno de los elementos. Lo primero que le digo siempre a mis alumnos cuando platico del mecanismo es que cuando ustedes escuchen a un político decir yo voy a acabar con la corrupción, ya saben una de 2 cosas, cualquiera de las 2 cosas es cierta. O es un mentiroso que está tratando de ganar votos, o es un ignorante que no conoce cómo funciona la corrupción. Ni un solo país del mundo ha logrado acabar con ella. Lo que se puede hacer es contenerla y controlarla. ¿A qué me refiero con contenerla y controlarla? Países como Dinamarca, que es el país número 1 en el índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional, o Nueva Zelanda, que ha estado peleando también el lugar número 1, o Suecia, son países que han logrado no acabar con la corrupción, hay corrupción en esos países, pero la contienen y la controlan a modo de que pasen 2 cosas. 1, no afecte las funciones básicas del Estado y 2, la impunidad sea 0. Siempre que hay un caso, siempre que descubren un caso, hay consecuencias concretas. Y esa es la gran diferencia con países como el nuestro, que el tema está tan fuera de control, es tan sistémico y está tan integrado en el Estado que afecta todas las funciones del Estado. Todas las funciones hoy están afectadas por temas de corrupción. Podemos ir repasando rubro por rubro: educación, seguridad, infraestructura, salud. Lo que estamos viviendo hoy en salud evidencia de manera brutal el tema del mecanismo, ¿no? Es decir, vemos hoy ya apenas a la mitad de la pandemia ya tenemos varios casos de personas como los niños Bartlett vendiendo ventiladores más caros de lo que debieron haberse vendido para obtener alguna ganancia de la emergencia, ¿no? ¿Por qué? Porque seguramente algo aportaron en la campaña. Sí sabemos qué aportaron. Aportaron de entrada una casa. La casa de campaña era de ellos, ¿no? Y la pusieron a disposición del gobierno. Entonces, el mecanismo funcionando en todos los rubros del gobierno. ¿Cómo lo paramos?
¿Cómo frenamos el mecanismo? ¿Cómo vamos atorando a cada uno de los elementos para que un día sea un mecanismo torpe, lento, evidente, fácil de identificar? Primero, las elecciones. Lo primero que tenemos que hacer en las elecciones es acabar con la necesidad. Es una cosa de locos pensar que lo que tenemos, o sea, que eventualmente un día vamos a lograr tener una autoridad electoral tan grande que pueda vigilar todo el dinero. Imposible. El año que entra, 2021, tenemos 21,000 puestos en juego. 21,000 puestos en juego. Y vamos a tener como 8 partidos. Imagínense lo que eso implica en términos de fiscalización. Absolutamente imposible. ¿Qué tenemos que hacer? Prohibir las pre-campañas, las pre-campañas, las pre-campañas y hacer muy cortas las campañas. Es lo que tenemos que hacer. En un mundo digitalizado en donde ustedes y yo, 60, 50 personas, podemos hablar en Zoom y podemos poner nuestras propuestas en plataformas y redes sociales, ya no son necesarios los eventos con la banda del pueblo y con miles de personas y con garnachas y con etcétera, simplemente para promocionar carísimo a un candidato. Eso ya no es necesario. Lo que necesitamos es campañas modernas, lo que necesitamos es conocer al candidato y su propuesta, nada más. Y eso ya no necesita más que unos cuantos días. Acortar las campañas, eso es lo que tenemos que hacer. Y luego otras medidas, por ejemplo, cero efectivo. Lo que hemos propuesto desde varias organizaciones hace mucho tiempo es cero cash. No hay dinero en efectivo. Dinero en efectivo que te cache utilizando como candidato se convierte en una falta administrativa que te puede quitar la candidatura y eventualmente hasta en un delito. Cero dinero en efectivo. Y 3, capacidades reales de fiscalización del IFE a través del sistema financiero. Obligar a los candidatos a que cualquier movimiento que quieran hacer a sus campañas tenga que ser a través del sistema bancario y por lo tanto darle facultades amplias al Instituto Electoral para tener en tiempo real toda la información de transferencias a partidos y candidatos. Con esas 3 medidas atoramos el primer elemento. ¿Se soluciona todo? No. Todavía vamos a tener corrupción, pero más difícil. Vamos al segundo elemento. En el segundo elemento necesitamos 3 cosas también. Necesitamos perfiles preestablecidos. Perfiles completos y preestablecidos para los ejecutores del gasto, para los que hacen contrataciones públicas y para los que revisan. Perfiles preestablecidos, bien hechos, donde tengamos capacidades como lo primero que necesita alguien para ocupar esos cargos. Pero ya vimos que no es suficiente tener perfiles si tenemos de pronto un Senado a modo, tenemos de repente comisiones que no hacen la chamba y designan a cualquier persona incluso en contra de los perfiles. Por lo tanto, el segundo elemento, necesitamos procesos competidos, abiertos y transparentes para designar a esas 3 tipos de personas. A nivel nacional, a nivel local y a nivel municipal. Necesitamos procesos claros y competidos para designar a los ejecutores del gasto, claros y competidos para designar a los que hacen contrataciones públicas y procesos claros y competidos para los revisores del gasto. Y el tercer elemento, necesitamos nuevos conceptos de integridad y ética profesional del servicio público para esas 3 personas. Sí necesitamos hablar de este tema, sí necesitamos ponerlo sobre la mesa, sí necesitamos nuevo tipo de servidores públicos. Otra vez, ¿estas 3 medidas solucionan los problemas de las designaciones? No, se nos escaparán todavía personas que vayan a estar cooperando con la gente que no quiere ayudar al Estado, pero cada vez menos. Contrataciones públicas. Hay que rediseñar la ley. El tercer elemento, hay que rediseñar la ley de obra y la ley de adquisiciones. Hemos propuesto desde que yo estaba en el INCO una sola ley. Yo sé que ustedes son federalistas y aquí a lo mejor me voy a meter en una bronca, pero ya no necesitamos 32 regímenes locales de adquisiciones y uno federal. Ya no necesitamos 32 regímenes locales de obra pública y uno federal. Necesitamos una ley general de contrataciones públicas que ponga el parámetro para todo mundo, que elimine las excepciones, las haga muy complicadas, que haga control y revisión y sobre todo necesitamos una plataforma digital de contrataciones públicas con elementos reales de transaccionalidad y transparencia que nos permitan a todo el mundo darle seguimiento a cada uno de los elementos de la contratación, desde su planeación hasta el último pago. Con eso, ¿resolvemos todos los problemas? No, pero hacemos mucho más torpe el mecanismo. Y finalmente, el tema de la ejecución de los contratos. En la ejecución de los contratos, otra vez, la tecnología nos podría salvar. Es imposible fiscalizar en papel y con ojos de humano 200,000 contratos al año en el nivel federal.
Ahora multipliquen eso por 32 estados y por más de 2,000 municipios. Imposible fiscalizar eso si estamos pensando nada más en seres humanos con 2 ojos que tienen que estar revisando papel. Imposible. Lo que necesitamos es tecnología. En la Unión Europea, desde hace algunos años, por lo menos para la obra pública, tienen una cosa que se llama Building Information Modeling, que es BIM, B-I-M. Es un esquema digital muy interesante en el que se meten todos los elementos de un contrato, de prácticamente cualquier contrato. Se usa básicamente para obra pública y obra de infraestructura, pero también puede servir para temas de contratación pública. Metes todos los elementos de un contrato y la ejecución se va siguiendo a través de esa plataforma digital para saber quién está ejecutando bien, quién está ejecutando en tiempo, quién está entregando lo que tiene que entregar, si se le está pagando o no se le está pagando, si se están ejecutando o no las garantías, si se están ejecutando o no los servicios adecuados, si funciona o no funciona lo que se compró, el servicio, si la obra pública va en tiempo. Necesitamos una nueva tecnología para fiscalizar la ejecución de los contratos, si no va a ser imposible que tengamos la capacidad de ver cómo se está ejecutando esto. A nivel federal, son 500,000 millones de pesos al año en obra pública y en adquisiciones. Multipliquen ese dinero por lo que se gasta en estados y municipios y tenemos por lo menos 1 billón de pesos, de los billones de adeveras, no de los gringos, del presupuesto nacional siendo ejecutado en contrataciones públicas que nadie está fiscalizando de manera adecuada. Por eso el mecanismo es tan ágil, tan eficaz y por eso todo el mundo le puede meter la mano. Entonces, este es el mecanismo y la idea es invitarlos a ustedes a entenderlo, a verlo cómo funciona en los municipios y a ver cómo hacer en los municipios para ir atorando cada uno de los 4 elementos. Cómo se atora en la elección, cómo se atora en las designaciones, cómo se atora el mecanismo en la asignación de contratos en el sistema de contrataciones públicas y cómo se atora en la ejecución de los contratos. ¿Para qué? Para que un día hagamos que ese mecanismo se empiece a quebrar solo, las instituciones del Estado tengan mucho más fuerza que quienes operan en este mecanismo y quienes han operado en él paguen las consecuencias poco. ¿Vale? Pues muchas gracias. Estoy aquí a sus órdenes para preguntas, quejas, reclamaciones y comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, Max. Muchas gracias. Hugo, no sé si quieras darnos algunas indicaciones pues sobre la dinámica de cómo se les concede el uso de la palabra a los participantes, por favor. Claro que sí. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por participar. Vamos a abrir una sesión de preguntas y respuestas. Les suplico que a través de la aplicación levanten la mano. Hay una, dependiendo de si están utilizando un teléfono o una tableta o la computadora, pero identifiquen dónde se puede levantar la mano y en función del orden en el que se registren para levantar la mano, la vamos a ir concediendo. Pero hay una cosa muy importante que les quiero pedir. Solo le podemos conceder la voz para hacer preguntas a las personas que estén identificadas visualmente, que tengan activa su cámara, por favor. Entonces, a ver, Juan Marcos es la primera persona que levantó la mano. Te escuchamos, estimado Juan Marcos. Otra cosa, al final vamos a poner un dato ahí para si hay preguntas que se queden pendientes, nos las comunican, nos las ponen aquí en el chat y a través de las plataformas, las redes, les vamos a contestar las preguntas. Juan Marcos. ¿Me escuchas, Juan Marcos? Creo Listo. que sí, ya. Pido que para enriquecer, tanto a Verónica como Betsy Fuentes y demás, pudieran hacernos los comentarios aquí, porque no todo el mundo sigue asiduamente el chat paralelo, ¿no? Dicho eso, quería hacerte una especie de comentario, propuesta, Max, que he venido, como decimos acá en el norte, craneando de un tiempo para acá, que le he llamado la pecera de los pagos. Porque siempre hemos como que identificado el proceso hacendario en los 5 grandes tramos, ¿no? El ingreso, el egreso, la deuda, el patrimonio, la rendición de cuentas, ¿no? Los 5 componentes del gran circuito de lo que es la hacienda pública. Y luego dentro de lo que es el gasto se subdivide y con mucha maestría nos explicas
todos los componentes de los elementos de cada uno de sus pasos y cómo se van, ahora sí que degenerando, ¿no? Pero hay uno que a mí siempre me ha llamado la atención por su importancia, que es el momento del pago. Digo porque pues como abogado sufro a los pagadores en el sector privado y ya quisiera yo que a veces en el gobierno fueran igual de duritos. Poniendo de lado, no por menospreciarlo, pero digamos, ya se resolvió, que se resuelva en sus méritos si hubo o no corrupción en una asignación de contrato, en una licitación, si fue correcto o no, que se esté justificando, por ejemplo, ahora con la pandemia, todas las compras, ¿no? Son de seguridad nacional y el remedio de licitación con las 3 invitaciones a 3 cuates, ¿no? Todo lo que eso permite, ponlo de lado y eso es una cuestión. Ya se firmó un contrato, ya hay un compromiso de dar o de hacer y obviamente un compromiso del gobierno de pagar. Yo pienso que la tesorería, la labor de tesorería, está en un punto tan neurálgico como lo es el inicio del poder público que lo está en lo electoral. Digamos que acá veo el mandato original de que yo quiero que ustedes sean mis representantes y acá al final cuando se ejerce mi impuesto, yo quisiera también ver ahí algún tema ciudadano más que vigilando, ejecutando el tema. Cuando he hablado de esto en algunos foros me han dicho, es que ya vas a crear otro órgano autónomo. No, bueno, igual y lo hacemos a partir de lo que hay, ¿no? Pero la pagaduría del Estado, la pagaduría municipal o la pagaduría federal, debería ser un órgano donde, por ejemplo, hubieran 3 ciudadanos, la dependencia financiera, llámese Secretaría de Hacienda y tal, y la dependencia ejecutora del gasto, que va ahí más que nada a alegar por sus cheques. Y en una sesión simplemente hubiera verificación de los devengables. Porque si ponemos de atrás, repito, el tema de quién se llevó el concurso, y todo, me parece que es una discusión muy importante donde hay mucha corrupción, hay muchas dádivas, diezmos, todo lo que tú quieras. Pero el problema, el peor, es cuando ya lo contratado se paga sin entregarse. Se paga con defecto, se paga sin verificación. Entonces, ¿dónde están los volúmenes de papel? Esa parte que yo creo que sí puede tener esta gran portería, y le llamo la pecera porque me imagino literalmente un lugar así de mucho ventanal, con mucha transparencia, con las computadoras desplegadas ahí, y en la sesión hoy se ven las peticiones de la Secretaría de Agua o del organismo no sé qué, vamos a pagar. Hay contas, no voy a revisar cómo fue, si se dio bien o no, nada más voy a revisar que lo que compré es, incluso si lo compraron a sobreprecios, es bronca del que contrató. Pero el problema del devengable es muy enojoso porque ahora nos estamos encontrando, como siempre, en el bien pagado en exceso, en el bien pagado 2 veces, en el bien pagado y no entregado, entregado a la mitad, el hospital a medias, la carretera a medias. Y toda esta pauperización del proceso de la inversión pública es muy, muy doloroso, ¿no? Esto también pudiera haberle puesto a decisiones de otro tipo, como la de cancelar cosas que ya se están construyendo, le hace el Naim, el aeropuerto. Espérame, ¿cuánto cuesta dejar de terminar de pagar esta computadora de las cuales ya tengo el cerebro y me falta el monitor, por simplificar el dato, ¿no? Entonces, ¿alguna experiencia así que hayas visto en tu estudio, en tus estudios comparados? ¿O cómo verías alguna solución de esta naturaleza para darle certeza pues a los pagadores de impuestos, ¿no? A los taxpayers, ¿no? Que son a los que nos debemos. Sin duda, todo esto que dices lo ubico tanto en el segundo como en el cuarto elemento del mecanismo. En el segundo elemento del mecanismo están, decía yo, los ejecutores del gasto, no solo los que deciden quién va a tener el contrato,
sino los que eventualmente deciden sobre la lana, los que planean dónde va la lana, pero también los que planean pagar. ¿Por qué? Porque en el cuarto elemento están las personas que pagan lo que no deben, que pagan lo que no está terminado, que pagan lo que nunca revisaron, que pagan lo que nunca se ejecutó, lo que nunca se demostró que se recibió en un almacén, que pagan a un ingeniero con 5 doctorados que en realidad es un chalán de obra. Es justo en el cuarto elemento del mecanismo donde están estas personas que hacen como que no ven que la carretera no está lista, que hacen como que no ven que al puente le falta mucho tiempo, o peor, creo que te faltaron en los ejemplos 2 que son muy importantes en México. Los que pagan cosas que no tienen las características que venían en el contrato y que no revisan o que hacen como que revisan o que simulan como que revisan. Pero 2, los extorsionadores, ¿no? El gobierno de Duarte los últimos 3 años se dedicó a la extorsión para mantener el mecanismo vivo. Se acercaba con las empresas que ya habían ejecutado un contrato y les decían, no tengo para pagarte, no te voy a pagar, o tengo para pagarte el 60% ahorita, pero siempre y cuando pongas dinero en ese proceso electoral o en esta cuenta de banco o compres esa casa. O sea, el drama que dices del pago es impresionante porque no solo es los que están de acuerdo con o en contubernio con los que invirtieron en las elecciones, sino también el tema del pago se ha convertido en un negocio de extorsión, en un gran negocio de los encargados de someter a quienes ya gastaron, a quienes ya ejecutaron y que ahora les van a pagar una parte, una fracción y lo demás a cambio de un soborno. Te decía que en las experiencias internacionales, yo creo que en la Unión Europea, en Estados Unidos también es donde van más avanzados en el tema, porque están utilizando la tecnología para seguir los contratos. En temas de adquisiciones, la tecnología para seguir el bien después del contrato, desde que entra en una bodega, se va a instalar a una oficina, se está utilizando en esa oficina y eventualmente el bien deja de funcionar en el gobierno y todo seguido a través de sistemas digitales. Y en obra pública es el Building Information Modeling. Utilizan plataformas digitales muy sofisticadas, cada vez más baratas y accesibles, para ver cómo se está ejecutando una obra pública, qué impacto está teniendo, cómo se están haciendo las modificaciones presupuestales, cómo se están haciendo las modificaciones en las calidades. Se somete ahí a cada uno de los encargados de la obra a estar cargando toda la información permanentemente. Obviamente el modelo cuenta con fotos, videos, con renders digitales para saber que se parece la obra que se está ejecutando a la obra que estaba contratada. Y entonces la tecnología ha servido mucho para que estos dramas se hagan cada vez menores y se hagan cada vez más difíciles, sobre todo. Un poco lo que intentamos, ¿te acuerdas con el programa de cadenas productivas y todo esto? Que la cadena de pagadores fuera la que estuviera sometiendo al gobierno a hacer una revisión propia de lo entregado y de lo no. Bueno, eso es lo que tenemos que volver a rediseñar, pero más basados en tecnología que en ojos humanos, ¿no? Gracias, Max. Muy bien. Vamos a hacer una dinámica. Tenemos algunas personas que están levantando la mano para hacer preguntas y otras preguntas que han hecho en el chat. Entonces, la regla es que les pido que nos limitemos, las personas que quieran hacer la pregunta, ellos por sí mismos, nos limitemos a 1 minuto, hacemos 3 intervenciones, le pedimos al ponente que conteste las preguntas para hacerlo un poco más ágil y buenísimo. Así nos vamos. Y después yo voy a leer las preguntas que quedaron pendientes aquí en el chat, si son tan gentiles. Entonces... De 3 en 3, entonces. Tomando nada más 1 minuto, por favor, para responder la pregunta. Samuel Furlong, Alberto Cifuentes y Emilio Flores. ¿Hay por ahí alguien que tiene algún participante menor de edad? Listo, ya quedó. Adelante, ya quedó. Sí, a la orden. Samuel Furlong, Alberto Cifuentes y Emilio Flores. Hola, mi estimado maestro, un saludo.
Mire, hace como unos 2 meses estuve en una conferencia que impartió el Auditorio Superior de la Federación. Obviamente hablaba de las maravillas ahorita que están auditando todos los documentos a través de algoritmos, para verificar, obviamente los proveedores, que las facturas fueran verdaderas, que no fueran facturas falsas. Sin embargo, hoy me he dado cuenta, ¿no? Ahorita desde hace rato, que últimamente en los municipios hay toda una serie de profesionales que se han dedicado a ayudar a los municipios a integrar muy bien los expedientes, a cumplir con las formas en la parte documental, de manera que cuando vayan los auditores de la Auditoría Superior del Estado, de la Auditoría Superior de la Federación, cubran muy bien las formas, se integren con todos los documentos, pero no resisten la validación de fondo. Ahí en el fondo es cuando de pronto empiezan a ver los problemas, y me preocupa también que ahorita con el recorte que está teniendo la Auditoría Superior del Estado y la Auditoría Superior de la Federación, ya no vayan a hacer las verificaciones físicas. ¿Cómo ve el futuro del combate a la corrupción ¿cómo se llama? En el ejercicio de gasto de los municipios, si obviamente ya no va a tener esa facultad fiscalizadora la Auditoría Superior de la Federación por falta de recursos a raíz de los recortes que se están dando a nivel nacional, tanto en los gobiernos estatales como en el gobierno federal? Gracias, Samuel. Gracias. Entonces, Beto Cifuentes, si es tan gentil. Hola Max. Primero saludarte, estimado amigo. ¿Qué onda, Beto? Qué gusto verte. Igualmente, oye, no sé si conoces la propuesta de Javier Corral, que básicamente consiste en obligar a los partidos a que hagan primarias con la participación de todos los ciudadanos. Esto, pues, en adición a tu propuesta de acortar campañas, reducir el dinero, porque al final del día, hoy los partidos no tienen ningún incentivo para cambiar. Yo he participado en campañas donde se pierde, y los que pierden muy contentos y se van a su casa con una gran cantidad, forrados de lana. Perder sigue siendo un negocio. Entonces, sí. ¿Cómo romper esto? No sé si en tu experiencia has visto algún mecanismo. ¿Cómo forzar a los partidos a que den los cambios? Gracias. Claro, saludos. sí. Muchas gracias. Y Emilio Flores, si eres tan amable, Emilio. Y con eso después le pedimos, Max, que nos respondas. Emilio, dale. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Max? Buenas tardes. Buenas tardes a todos los participantes aquí en el foro. Hola, Emilio. Hola, ¿qué tal, Max? Oye, muchas gracias por este curso, estas charlas, esta manera de poder retroalimentarnos. Fíjate que yo coincido mucho con el planteamiento de hacer un análisis realmente muy completo, muy a fondo, lo que se refiere a nuestro marco jurídico. En relación al tema de ya propiamente la puesta en marcha y funcionamiento del sistema anticorrupción, considero que es importantísimo, y ahorita en este tema de las adquisiciones, revisar nuestro marco jurídico, y de forma muy particular, tú lo mencionaste de manera muy atinada, la ley de adquisiciones, la ley de obra pública. Considero sumamente importante que en este marco de la aplicación del sistema anticorrupción se puedan llevar a cabo un análisis justamente para poder inclusive eliminar todas estas disposiciones estatales en materia de adquisiciones, y en consecuencia generar un solo ordenamiento que rija precisamente esta parte de los procesos adquisitivos, porque eminentemente considero que dentro de este andamiaje de las leyes que hoy día nos rigen, pues existen ahí eminentemente algunas oportunidades pues para que se pueda corromper justamente un proceso adquisitivo. En mi muy particular punto de vista, considero importantísimo que dentro de esta ley de adquisiciones se pudiese eliminar, se pudiese suprimir precisamente esta palabra que es la de excepciones a la licitación pública, porque esto permite justamente, ¿no?, el que se generen esos vicios, y es un tema realmente
que no se va a terminar. Soy titular del órgano de control interno y pues finalmente para nosotros el poder fiscalizar, el poder revisar, se hace muy complejo, dado que, bueno, pues tenemos que aplicar eminentemente para recursos estatales una ley, para recursos federales otra ley. Y entonces, si homologamos precisamente una sola ley, si unificamos un solo criterio, y si en esa reestructura de lo que es el campo legal únicamente generamos una sola ley, considero que se va a minimizar ese riesgo de poder generar ahí alguna situación, digamos, extraña en los procesos adquisitivos, tanto para la compra de materiales, servicios y desde luego no se diga para el tema de la obra pública. Sin duda, Emilio. A ver, empiezo con Samuel. A ver, Samuel, creo que sí, tienes toda la razón. El gran reto que tenemos en este momento es rediseñar al Estado y rediseñar sobre todo la fiscalización. Les platico una anécdota. Sé de buena fuente que el edificio de 211 de la PGR, el que estaba ahí en Reforma, lo tuvieron que desalojar corriendo porque casi se cae en el temblor de hace un par de años. Y casi se cae porque en todos los pisos había más peso del que se podía tener porque estaba lleno de papel. Si ustedes recuerdan, a mí me tocó recorrer el 211 varias veces y era una locura, ya no podías ni caminar por los pasillos porque todo estaba lleno de expedientes en papel. Y era tal el peso que casi se cae el edificio de la cantidad de papel que tenía el edificio guardado. ¿A qué voy con la anécdota? Tenemos que acabar con el gobierno de papel. El gobierno de papel es la mejor forma de esconder cosas. Los auditores tienen una chamba a veces imposible de encontrar cosas en expedientes gigantes y los que saben cómo funciona el sistema saben hacer papeles, saben hacer informes, saben dejar expedientes bien cuadraditos, donde las cosas se ven bien, saben que es imposible para un auditor que tiene 2 semanas para ir a hacer una auditoría, llegar a revisar primero los papeles, entender el área, conocer cómo funciona y luego ir a la obra pública, salir a ver cómo funciona, revisar que el acero esté ahí, revisar que las cosas estén en su lugar, es imposible. Quienes conocen el mecanismo, quienes conocen el esquema, saben perfectamente que en el papel se pueden esconder miles de cosas y en una auditoría, de repente un auditado te puede decir, pásale, ahí está la bodega con los expedientes, emborráchate de papel, ¿no? A ver qué encuentras. Entonces, lo que tenemos que hacer es ya, o sea, creo que esta pandemia creo que nos da la gran oportunidad de reconocer que si podemos hacer este tipo de conferencias con 50 personas vía Zoom en diferentes lugares de la República, pues el gobierno federal también puede operar de manera digital en 3 cosas. Toda la parte financiera y presupuestal del nivel nacional, el nivel local y los niveles municipales, hasta en el municipio más pequeño debería de operar. Toda la parte presupuestal y financiera debería de operar en digital. ¿Para qué? Para que un auditor solo tenga que prender una pantalla para ver cómo fluyó el dinero. Las contrataciones públicas. Necesitamos una gran plataforma nacional de contrataciones públicas. Yo no le quiero quitar al municipio su facultad exclusiva de comprar lo que quiera, pero que lo haga con y con esto le contesto a Emilio también, que lo haga con una ley general que pone los parámetros básicos a través de una plataforma digital nacional que le sirve a todo mundo, que está en un lugar y que todo mundo utiliza. No se trata de quitarle ni al Estado ni al municipio su facultad de comprar lo que quiera, cuando quiera y como quiera con su presupuesto, pero que lo haga a través de una sola plataforma donde se van a dar todos los procesos y todos podemos verlo. Y cuando digo todos, me refiero también a los fiscalizadores, a los encargados de hacer el control y la vigilancia. Y el tercer proceso que deberíamos de digitalizar ya es todo lo que tiene que ver con los recursos humanos. Es decir, la gran apuesta de la Plataforma Digital Nacional es que las declaraciones patrimoniales y de intereses y todo lo que tiene que ver con un servidor público esté en digital y esté conectado todo el tiempo a diferentes plataformas de diferentes formas de información. Porque lo que necesitamos es saber cómo vive un servidor público, de qué vive un servidor público, permanentemente, todos los días. Y entonces tenemos así mucho más capacidades de control y vigilancia que no requiere de cientos de miles de auditores que están viendo papel todo el tiempo, ¿no? Entonces sí, con eso le contesto a Samuel y a Emilio, necesitamos una nueva ley general, necesitamos eliminar los 33 regímenes de obra y de adquisiciones.
una ley general de contrataciones públicas con un capítulo obra pública y un capítulo adquisiciones de bienes y servicios. Olvidarnos un poquito del federalismo en esa parte, que en realidad no necesitamos ser federalistas. Lo federalista se va a dar en el municipio y en el estado, que compra lo que tiene que comprar con una buena planeación de su municipio, de su estado, que hace el ejercicio propio de su plataforma y de su gasto, pero con una ley general que nos pone a todos el mismo parámetro a través de una sola plataforma digital. Y le contesto a Beto. Creo que sí, Beto, el esquema de primarias abiertas, cortas, pegadas a las elecciones, yo creo que es el esquema que eventualmente tendríamos que copiar. Vivimos en un esquema de locos en el que las pre-campañas empiezan sin control, luego las precampañas y luego las campañas internas de los partidos y luego las campañas externas. Y entonces lo que tenemos es a candidatos que, como dices, requieren cantidades brutales de dinero durante más de un año, y después, pues ese dinero se lo queda a todo mundo. Pero el problema de que conocemos muchos casos de gente que se fue llena de billetes a la bolsa después de una pre-campaña, aunque haya perdido. El problema es de quién eran esos billetes, y de todos modos el problema es que esos billetes generan compromisos, porque esos billetes normalmente vienen de fuentes que no regalan el dinero, ¿no? Entonces ese dinero se aportó, se puso en las campañas para algo. Entonces sí, lo que necesitamos, o sea, lo que hemos propuesto varias personas desde hace varios años es: las campañas para diputado federal y senador deberían de durar 10 días, y 10 días antes unas primarias abiertas donde los partidos políticos pudieran competir. Y obviamente tomo la parte más importante de lo que decías, que es: los partidos no tienen ningún incentivo para hacer esta propuesta. Por eso la deberíamos de hacer los ciudadanos. No caer, por ejemplo, en trampas como acabar con el financiamiento público y cosas por el estilo, que suenan políticamente correctas, discutirlas desde la sociedad, pero es una trampa. Porque si acabamos con el financiamiento público, pero no acortamos las precampañas y las campañas, lo que va a pasar es que van a ir a buscar esa lana en otro lado. La van a ir a buscar donde hay, ¿no? Y ese es el peor esquema posible, ¿no? Muchas gracias, Max. A ver, tenemos por favor las participaciones de Verónica Soto, Luis Ignacio Pozo y Emilio Flores, si son tan amables. Les recuerdo que nos limitemos a 1 minuto para formular las preguntas. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, yo tengo 2 preguntas, pero muy concretas. La primera, hablando de las excepciones, estoy de acuerdo que se deberían de eliminar. Sin embargo, ¿cuál es su opinión, maestro, en relación por seguridad nacional? Una. Y la segunda, en relación al sistema Compranet. ¿Usted ya lo ve como un sistema fallido? Gracias. Gracias, Verónica. Luis Ignacio Pozo, por favor. Bueno, más que nada, no es una pregunta, es una simple aportación de menos de 30 segundos. Mira, a mí me ha tocado participar en varios municipios y en la cuestión académica. Entonces, a veces es muy común que la función pública se crea que con el hecho de expedir una ley, o a veces hay modas de hacer que el Sistema Nacional Anticorrupción, Consejo Ciudadano y todas esas cosas suenan muy interesantes. Lo que yo quería compartir es una reflexión que hizo Gianfranco, que hizo un interesante filósofo que se llama Gianfranco Pasquino, que decía que en realidad la corrupción no es cuestión de leyes, sino de grupos de presión. Y en realidad así es, porque, y hay otra cosa muy interesante que yo exhortaría a todos los participantes, si tienen aportación. En 1908 hubo un libro que escribió Bentley, que se llama El proceso de gobierno, y la teoría era esa, que realmente sobran leyes, los que gobiernan son los grupos de presión. Y esta teoría es muy interesante porque si ustedes ven, los grupos de presión pueden cambiar los partidos, pero siguen siendo los mismos. Hasta ahí mi aportación, leamos y conozcamos la obra y pensamiento de Bentley. Antes que se me olvide, y también hablaban de Elliot Ness, ¿verdad? Elliot Ness fue una víctima de esta cuestión, decía que la corrupción va más allá de los grupos de leyes, ¿verdad? Si no son los grupos de presión los que finalmente mandan. Por su atención, muchas gracias. Y Adrián Padilla, perdón, Emilio Flores, por favor.
Emilio Flores ya no está por ahí o ya bajó la mano. Entonces, Gustavo Aguilar, por Aquí favor. estoy. Aquí Ah, estoy, aquí perdón, estoy. Emilio, Aquí estoy, aquí adelante, estoy. adelante. Sí, sí, perdón. En relación al tema también de la fiscalización, considero importantísimo, importantísimo desde el punto de vista también, inclusive municipalista, homologar criterios de la Auditoría Superior de la Federación al momento de llevar a cabo justamente esa atribución, esa facultad que tienen, porque nos hemos encontrado con que existen a veces criterios diferentes, inclusive dentro de un área y otra de la propia Auditoría Superior de la Federación, que inclusive en algunos casos llega a discernir de los criterios, de la aplicación de ciertas normas, por ejemplo, del órgano superior de fiscalización del Estado de México, que es la entidad donde yo pertenezco. De tal forma que reitero el tema relacionado a la homologación de las leyes, porque considero que al existir un cuerpo de leyes en los 32 estados y una federación, eso realmente viene a complicar un poco esa labor y esas funciones de llevar a cabo la fiscalización. Es cuanto. Listo. Así es, Emilio. A ver, empiezo con Verónica. A ver, yo creo que una ley general no debe eliminar por completo todo tipo de adjudicaciones directas, sino acotarla a 4. En la práctica internacional son 4. Seguridad nacional, y ahorita explico ese punto. Temas de emergencia, temas de patente específico o protocolos especiales que requiere el gobierno, o temas de urgencia, ¿no? Pero todas estas 4, lo que dice la práctica internacional es que hay que acotarlas. Voy a seguridad nacional. Vivimos permanentemente la trampa, y me tocó cuando era subsecretario, de que en seguridad nacional te meten muebles de oficina, ¿no? Entonces, seguridad nacional tendría que tener un concepto muy claro, muy acotado, y yo lo que he propuesto en una nueva ley general es que no se ponga como excepción, sino como un capítulo específico, para que quien va a invocar la seguridad nacional tenga la obligación de explicar por qué cada una de las cosas que va a comprar están relacionadas directamente con la seguridad nacional. Y entonces no tiene que invocar una excepción, sino tiene que probar un capítulo específico de la ley para poder ejecutar un procedimiento de adjudicación por seguridad nacional. No sé si me expliqué en esa parte. Y sobre la parte de Compranet, fue una gran plataforma durante muchos años, pero está superada. Está completamente superada. Hay un estudio que hicimos, lo puedes bajar gratis de la OCDE. Es un estudio que hicimos en el gobierno pasado, varios miembros de la sociedad civil en función pública junto con la OCDE, en el que analizamos el Compranet vigente, encontramos todo lo que ya no sirve del Compranet vigente y propusimos una nueva plataforma con 12 elementos que debería de tener una nueva plataforma digital. Ahí está a disposición de ustedes en la página de la OCDE. Es un estudio muy bonito, muy completo, que habla de por qué es importante una plataforma digital de contrataciones públicas, ¿no? Entonces, pues no, ya el Compranet que tenemos hoy el Compranet que tenemos hoy es una mala biblioteca digital. Y me refiero mala porque ya los servidores públicos ni siquiera ponen ahí la mitad de la verdad, ¿no? Ahora, lo que dice Luis, creo que tiene toda la razón, y justo esos grupos de interés son los que están en el primer elemento del mecanismo. Esos grupos de interés son los que financian elecciones, esos son los que ponen su dinero en las elecciones, esos son los que financian candidatos concretos, esos son los que quieren influir de manera directa en el curso del gobierno y en la forma en la que el gobierno toma sus decisiones. La forma en la que obtienen su inversión de regreso es a través de las contrataciones públicas y el ejercicio de los contratos. Y lo que decía Emilio creo que es muy importante. Justo por eso cuando diseñamos el Sistema Nacional Anticorrupción, le colgamos el Sistema Nacional de Fiscalización. Y una de las funciones más importantes del Sistema Nacional de Fiscalización, yo no diría homologar, Emilio, yo lo que diría es generar una nueva política de auditoría y control. Es decir, una nueva política homogénea para todo mundo, que sirva para todo mundo, que sea eficaz para todo mundo. Déjame decir por qué digo no homologar, porque no me gustaría que homologáramos las malas prácticas de Contraloría que tenemos hoy. O sea, no me gustaría que estos ejercicios chafas que se hacen desde la auditoría de repetir y repetir y repetir las mismas auditorías, ir a los mismos lugares,
revisar las mismas cosas. Eso yo no quiero que se homologue, ¿no? Eso yo quiero que se elimine. Lo que creo que necesitamos es una nueva política nacional de auditoría y vigilancia que sirva de manera completa e integre a todo el cuerpo de auditores que tenemos en el país, a los auditores municipales, a los locales, a los federales y a los de órganos autónomos bajo un mismo esquema de auditoría y control que sirva, ¿no? Es decir, tenemos que superar la idea de que un auditor es una persona que revisa papeles. Un auditor es una persona que controla y vigila procesos para generar procesos de cambio, ¿no? Eso es yo creo que lo que tendríamos no que homologar, sino que realmente rediseñar desde cero, ¿no? Muchas gracias. A mí me gustaría hacer una pregunta, me voy a anotar yo en la lista, pero ahorita va Gustavo Aguilar, después Marina Carmona, mucho gusto saludarte, Marina, y después yo, y al último les voy a dar un enlace para que ahí depositen las preguntas que queden pendientes, más las que vamos a ver si podemos leer de lo que se ha depositado en el chat ahorita. Entonces, Gustavo Aguilar y Marina Carmona, por favor. Muchas gracias, Hugo. Primero que nada, felicito y saludo con afecto a Max y, por supuesto, gracias a tantos amigos que veo en las pantallas. Qué gusto. A muchos hace mucho tiempo que no tenía la oportunidad de saludarlos. Lo hago con mucho afecto. Por supuesto, el tema que hoy nos ocupa en este webinar, en esta charla, es importantísimo, es de total importancia. Nuestro país ha hecho muchos esfuerzos, hay que reconocerlo, y también hay que reconocer que también hay muchas situaciones que están rebasadas o que en otros casos no han funcionado. Pero yo me quiero referir a un par de cosas esencialmente. El tema de la legislación general pareciera que sí es una buena idea justamente para normar, como su nombre lo dice, de manera general, básica y con los límites que el Estado requiere respecto del comportamiento de la actividad de las adquisiciones o de la contratación de la obra pública. Yo creo que sí debiera tener un poco de flexibilidad en el ámbito del federalismo, en los estados, en los municipios, porque, y ahí me brinco al otro aspecto que quiero resaltar, nuestro país no es homogéneo, lamentablemente. Y lo digo lamentablemente hablando de costumbres, hablando de regionalismos, hablando de capacidades administrativas o de capacidades financieras, de manera tal que no le podemos pedir, por ejemplo, y voy a poner el caso de un municipio de Jalisco para no equivocarme con ustedes, yo soy de Jalisco y voy a hablar de donde es mi padre. El municipio de Ameca, Jalisco, tiene capacidades administrativas y financieras bastante limitadas que no se pueden comparar, por ejemplo, con las que puede tener una alcaldía en la Ciudad de México, con lo que pudiera tener el municipio de Toluca, el municipio de Tijuana, etc. De manera tal que pensar como objetivo me parece muy correcto y muy loable, pero pensar que en el mediano plazo o en el corto y mediano plazo este tipo de municipios, dadas sus capacidades, pudieran alcanzar a tecnificarse, a unirse a una plataforma nacional con reglas que no les permitan esa flexibilidad en el gasto, creo que sería un tema que tendríamos que revisar. Y finalmente, nada más como un punto de reflexión, el Sistema Nacional Anticorrupción ha sido un esfuerzo que ha venido caminando con tiros y tirones, fallas, tropiezos, pero ahí va caminando y creo que se puede perfeccionar. Qué bueno que también se le agregó al Sistema Nacional de Fiscalización, me parece que es muy acertado. Pero nos hemos preocupado por establecer esquemas de anticorrupción, por esquemas para mejorar la fiscalización, pero no nos hemos preocupado por mejorar, hacer más eficiente o incentivar, valga la expresión entre comillas, el buen ejercicio del gasto. El buen ejercicio del gasto no está incentivado. Tenemos el último ejemplo, un decreto en donde se pretende la reducción importante de 2 partidas presupuestales, el capítulo 2000 y 3000, o 3000 y 4000, ya no me acuerdo, servicios generales, materiales y suministros.
haciendo caso omiso al mandato legislativo del presupuesto de egresos de la Federación y de lo que establece la propia Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Entonces, los esfuerzos que hagamos en materia de fiscalización y anticorrupción, por supuesto que están vinculados al ejercicio eficiente del gasto público. Entonces, creo que aquí tenemos una buena oportunidad. Y hablando de este último tema, el esfuerzo al que yo me recuerdo y que del cual participé, no solamente en el diseño, sino en su operación, que se hizo y de manera muy importante fue cuando se expidieron los manuales de aplicación general, que de alguna manera sí permitieron una homologación y el ejercicio del gasto fue más eficiente. Con esto cerraría mi participación. Felicidades nuevamente. Gracias, Gus. Gracias, Gustavo. Marina, por favor. Gracias, buenas noches. Hola, Max, buenas noches. Hola, Marina. Saludos a todos. Bueno, yo quisiera hablar sobre el Sistema Nacional Anticorrupción y justo de lo que estás comentando, mi pregunta sería, ¿por qué dejar tan suelto este tema para el nivel municipal, sabiendo de todas estas circunstancias y que iba a haber resistencia de las autoridades municipales? No es fácil instalarlos, ya que pues los gobiernos o los presidentes pues lo veían más como un problema, como una piedra en el zapato que se tenía que pasar, y entonces no lo tomaron tan en serio y se ha venido atrasando tanto en algunos lugares. Entonces yo creo que se debió de haber fortalecido más desde nivel nacional en estos momentos, pues hasta que se creara una cultura, ¿no? Donde todos supiéramos qué hacer y no dejarlo tan suelto. ¿Por qué se dejó tan suelto? Ahorita te platico. Bueno, me gustaría intervenir. En primer lugar, te reconozco y te felicito, Max, por tu trayectoria en este proceso de combate a la corrupción. Y probablemente yo disentiría un poco en el sentido de que lo ideal en este proceso de combate a la corrupción sea generar un modelo general en la República. De hecho, ya se generó, pues, me parece tristemente, porque además eso no es culpa de la Federación. Encasillado en una ley que pretende ser general, se ha abusado de la fuerza del Congreso Federal para imponer modelos que no han resultado tan virtuosos en los estados y en los municipios, ¿no? De hecho, o sea, me da mucha tristeza ver cómo hay estados que si revisas la Ley General del Sistema Estatal Anticorrupción, o si revisas las leyes de responsabilidades administrativas, en fin, las de transparencia, pues hay artículos que son francamente un copy-paste, o sea, no reparan, al final de cuentas no los hubieran puesto, ¿no? No reparan en las características propias. Hay el caso, por ejemplo, de Hidalgo, en el que de plano el Congreso Estatal renunció a su potestad legislativa y dijo, a partir de ahorita quitamos nuestro capítulo de responsabilidades administrativas de la ley y nos apegamos a la ley general, pues ya para qué legislamos. O sea, es un modelo que, aunque tenga el espíritu general, a final de cuentas es una imposición, ¿no? Y si el modelo fuera muy bueno, pues a lo mejor valdría la pena pensarlo, pero las leyes generales tienen algunos problemas, inclusive de constitucionalidad, yo diría, porque, por ejemplo, hay la obligación de ajustar la estructura de un órgano interno de control a la ley general. O sea, el órgano interno de control tiene que tener una estructura determinada porque pues ahora no son las tradicionales áreas de auditoría y de responsabilidades y de quejas, sino que ahora es la autoridad investigadora, la sustanciadora y la resolutora. Sin embargo, la definición de la administración pública municipal pues es una facultad del municipio, ¿no? O sea, prevista por el 115. Entonces ahí hay un choque que me parece que tendría que haber resuelto el legislador, o cuando menos tendría que haberlo previsto. Lo mismo pasa, por ejemplo, con las unidades de transparencia, que dice la ley que el titular le tiene que reportar directamente al titular de la dependencia o entidad, que en el caso de los municipios, pues evidentemente es el presidente municipal, pero pues pero entonces estamos coartando la posibilidad de que el municipio defina su propia administración pública, ¿no? Su propia organización administrativa. Y bueno, hay algunas cosas ahí que he estudiado ahí de las leyes, ¿no? Que a lo mejor valdría la pena que en otro momento las conversáramos, pero sí creo que habría
que permitir que se tropicalizara con mayor detalle la lucha anticorrupción, atendiendo a las condiciones que existen en cada entidad, ¿no? No obstante, yo considero que es un avance así trascendente, importante, el que se logró en los años recientes con el sistema. Muchas gracias. Déjenme tratar de contestarle a Marina, a Gustavo y a Hugo en una misma respuesta, porque los tres temas están relacionados. Lo que entendemos cuando se hace una ley general es justo lo que dice Gustavo, que se van a poner los parámetros para generar un proceso de largo plazo. Y creo que esta es la parte más importante que todos debemos entender. Cuando se genera una cosa tan compleja como el Sistema Nacional Anticorrupción, desde la Constitución para todos los miembros de una federación, la apuesta es una apuesta de largo plazo. No es una apuesta de corto plazo, no es de una legislatura o dos, no es de un gobierno o dos. Es una apuesta de largo plazo que va a implicar tres tipos de desarrollos. Primero, el desarrollo legislativo. Como bien dice Hugo, es un desarrollo muy complejo porque va a seguir diferentes dinámicas. En algunos estados se va a tomar la ley general y se va a adaptar de manera muy virtuosa a las necesidades de estados y municipios. En otros se va a hacer un copy-paste y la flojera legislativa hará, por ejemplo, en estados como Chiapas, como estaba el gobernador y quería ser el primero en salir en el semáforo que hicimos en el IMCO, hizo un copy-paste de las leyes y dijo, yo ya tengo las mías, ¿no? Y entonces no se hizo absolutamente nada. Y peor, estados como el Estado de México, la Ciudad de México y Veracruz, que hacen las cosas al revés, que dicen, a mí me vale gorro la ley general y yo hago las cosas como yo quiera, ¿no? Entonces, sí, tienes toda la razón. En un proceso de largo plazo como estos, tenemos primero un proceso legislativo que va a ser complejo, que va a tener sus vaivenes, que tiene que tener procesos de revisión. Es una de las cosas más importantes que hay que entender, es que los abogados tenemos que entender que no hay leyes finales. Se hacen las leyes para empezar a probar nuevos esquemas, ¿no? Ese es el primer proceso, pero después el segundo proceso de largo plazo, muy complicado, es el que tiene que ver con el desarrollo administrativo, ¿no? Una vez que haces las leyes generales, las leyes locales y empiezas a generar los órganos, el desarrollo administrativo toma mucho tiempo. Toma mucho tiempo que se adapten las contralorías, toma mucho tiempo que se adapten los auditores, toma mucho tiempo que se adapten las fiscalías, los tribunales administrativos, que poco a poco empiecen a adaptarse a los procesos nuevos administrativos impuestos, ya que estos procesos empiecen a alinearse todos hacia el mismo sistema. Toma mucho tiempo, toma mucha necedad, toma mucha paciencia para ir revisando cada uno. Y el tercer proceso de largo plazo es el humano. Las personas se tardan en aprender cosas nuevas, se tardan en diseñar procesos nuevos, en tener nuevas capacidades para diseñar procesos legales. Y entonces déjenme le contesto a Marina con esto, porque el problema del Sistema Nacional Anticorrupción tiene que ver con una pérdida de ímpetu. El presidente actual, desde que estaba en campaña, dijo, ese Sistema Nacional Anticorrupción lo hicieron los fifís de la sociedad civil y yo no lo voy a apelar. Desde hace 2 años yo en varias conferencias dije, el presidente nunca ha mencionado el Sistema Nacional Anticorrupción y cuando lo mencione va a ser para criticarlo. Y eso pasó la semana pasada. La semana pasada, en la conferencia mañanera, es la primera vez en 2 años que menciona el Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Y para qué lo hizo? Para criticar. ¿Cuál es el problema? El problema es que el presidente no cree en el sistema y por lo tanto, desde el último año del gobierno de Peña Nieto y desde el primer año y medio del gobierno del presidente López Obrador, se perdió el ímpetu en estos 3 procesos de largo plazo. Se perdió el ímpetu en los procesos de adaptación legislativa, se perdió el ímpetu en los procesos de adaptación administrativa y se perdió el ímpetu en la creación de capacidades. Y por eso parecería que el sistema se perdió, parecería que tenemos que regresar a lo federalista y a hacer sistemas locales a modo o adaptados a lo local. Yo creo que no. Déjenme regresar a la apuesta de largo plazo. Háganme caso de ver la serie del Mecanismo, porque una de las cosas más interesantes que se ve en la serie es que después de las reformas que se hicieron en Brasil a finales de los 90 y principios de los 2000,
los primeros fiscales que trataron de probar el sistema, los agarraron a golpes. Desde Brasilia los pararon, los frenaron, los sometieron, etc. 10 años después, con esos mismos procesos, esas mismas leyes y esas mismas autoridades, pero ya con un nuevo desarrollo administrativo, con nuevas capacidades y con las leyes mejor adaptadas y alineadas, porque se aguantaron en el largo plazo a mantener las cosas como iban, lograron desmembrar la red de corrupción más grande de la historia del continente. Lo que digo es, creo que vale la pena que aguantemos el análisis de largo plazo del funcionamiento del sistema nacional en estos tres aspectos. Vayamos viendo cómo madura la ley general y las leyes locales, vayamos viendo cómo se generan los aparatos administrativos y vayamos generando capacidades. Concluyo con esto. Hace un año que tuve la oportunidad de estar en un foro con todos los fiscales anticorrupción estatales, lo que les decía es, empiecen a hacer casos chiquitos, los que tengan allá a la mano, el del policía de la esquina. O sea, lo que les ponía un ejemplo de, les digo que mi hijo es fan del Real Madrid y quiere jugar un día en el Real Madrid, y lo que siempre le digo es, primero tienes que ganar tu partido del fin de semana contra la escuelita de enfrente, porque si no, nunca vas a poder llegar a jugar con el Real Madrid. Es lo mismo que le digo a los fiscales anticorrupción. Primero, saquen casos chiquitos, ganen casos chiquitos, investiguen casos chiquitos, defiendan en tribunales casos chiquitos para que después puedan ir por los casos grandes. Lo que yo les diría es, el sistema nacional está bien diseñado, perfectamente dispuesto para que se revisen cosas inconstitucionales, cosas que no van a funcionar, pero hagamos la apuesta de largo plazo de seguir por el camino, porque si hoy empezamos a hacerle caso al presidente de, ya ven, no funcionó, no sirvió para nada, mejor vamos a desatorarlo, desmembrarlo todo para que la corrupción se acabe cuando yo diga y con quien yo diga. Creo que es una buena apuesta de largo plazo, y como bien dice Hugo, hay que ir revisando las cosas que nos sirven, hay que ir adaptándole cosas y hay que ir mejorando procesos, pero sin perder la apuesta de largo plazo, sería mi única sugerencia. Muy bien, Max. Muchas gracias. Hay algunas preguntas en el chat. De todas maneras, ahorita, a ver, vamos a tratar de leer algunas. Por ejemplo, aquí, alguien preguntaba sobre la propuesta de Javier Corral. Por otro lado, si hay algún perfil que deban tener los titulares de los órganos internos de control de un municipio. Preguntan a Mauri Salazar desde Calpulalpan, Tlaxcala. Diana Salinas comenta con mucha corrección que los revisores luego se hacen de la vista gordo, tienen excesos de funciones. Tienes razón. A mí me quedan como 5, perdón que te interrumpa, Hugo, me quedan como 5 minutos disponibles, pero... Okay. Vamos a hacer una cosa. Voy a poner aquí en la pantalla el dato, en un segundito. Voy a poner el dato de donde pueden ustedes, a ver, un segundo, lo estoy poniendo en este momento. Aquí en esta pantalla pueden ustedes poner, abrir ese vínculo, enlace, y ahí le vamos a depositar las preguntas para Max y le pediremos que nos las vaya contestando y las publicamos en el portal del colegio, si no tienes inconveniente, Max. Y bueno, en aras del tiempo, yo le pediría a Juan Marcos, si ya todavía anda por ahí, que cierre esta sesión, para agradecerle a nuestro expositor, nuestro conferencista hoy. ¿Estás por ahí todavía? Sí. Estás, sí. Pero no sé si ya estás listo, Adrián, para poner en perspectiva ahí el reconocimiento. Sí, permíteme. Bueno, les comento que a partir del día de hoy y con la promesa que haremos llegar su versión digital a todos los ponentes que han participado en las jornadas desde octubre del año pasado ahora, estamos entregando con una curiosa firma digital que nos inventamos, pero atendiendo los tiempos de la pandemia, yo estoy en Tijuana, Hugo, que es el secretario, está ahí en Ciudad de México. Era muy difícil juntarnos, ir un tiempo y prometer. Se requieren con firma autógrafa, así de tinta fresca, se lo reponemos,
pero esto es un poco, siguiendo lo que decía el expositor, parte de la nueva normalidad. Entonces así van a ser nuestros reconocimientos. No me lo quites. Va. Hey, ¿dónde está? Si lo están viendo, a mí se me quitó de la vista. Ahí está. ¿Lo puedes desplegar otra vez? Your intent connection, ahí está. Dice, el Colegio Nacional de Abogados Municipalistas otorga el presente reconocimiento a Max Kaiser Aranda por su destacada participación como ponente en el municipio, como ponente, y el tema es el municipio como pilar en la lucha anticorrupción. En esta jornada de foros virtuales, en redes sociales e internet, suscrito en la fecha de hoy por su servidor y el secretario Hugo González Gutiérrez. Y bueno, así como con este les prometo a los que me están viendo y escuchando que les debo su reconocimiento digital, se los haremos llegar, y de aquí en adelante ese será el gesto con el que modestamente dejamos constancia de estas charlas, de estos diálogos, de estos foros virtuales que han sido verdaderamente interesantes, nutrientes y nutritivos, y quedamos todos muy agradecidos, querido Max, y seguimos pues listos para la jornada. Se congeló en el momento clave. Que nos están recibiendo la convocatoria. Hugo. No, es que se había congelado. Bueno, pues con esto damos por terminado esta reunión. Max, te agradecemos muchísimo tu participación. Esta presentación se está difundiendo también en Facebook. Te hacemos desde ahora la invitación para que pronto haya una secuela de estas palabras que nos has compartido el día de hoy, porque se quedan preguntas. Es un tema que pues está en la agenda de México, ¿no? Y tenemos que abordarlo y tenemos que darle salida y tenemos que irlo solucionando poco a poco. Déjenme hacer un comercial rapidísimo porque vale la pena, porque igual y les interesa. Cuando empezó la pandemia dije, demonios, ¿y ahora qué voy a hacer con mi vocación de dar clases? Y entonces de pronto hice un canal de YouTube donde estoy dando cursos gratis de este tipo de cosas. Resulta que el canal de YouTube ya tiene más de 7,000 alumnos y ya tiene más de 10,000 horas de reproducción. Entonces ahí van a encontrar 4 cursos. Hay un curso sobre constitucional, es mi curso completo que doy en el ITAM de Derecho Constitucional 2, de parte orgánica, para todos los que les interese, ahí está. Pero está el curso del mecanismo contra el mecanismo de la corrupción. 5 clases, lo que les platiqué hoy está en 5 clases de 15 minutos cada una. 5 clases de 15 minutos sobre el mecanismo en su conjunto y cada uno de los 4 componentes del mecanismo. Todo lo que platicamos hoy, ahí está. Está gratis, está para que lo vean ustedes, para que lo compartan. Está también un curso de 5 clases sobre el ABC de las contrataciones públicas y otro sobre los 5 tipos de corrupción que más impactan. Entonces, no es comercial porque yo no gano un quinto de ahí, pero creo que vale la pena que lo que vimos hoy lo puedan volver a ver, lo puedan compartir, lo puedan repetir. Ahí está a su disposición gratis en mi canal de YouTube. Y pues síganme en redes, que ahí doy mucha lata también sobre este tema. Muchas gracias, Max. Muchas gracias a todos, qué gusto verlos. Finalmente, muchas gracias, Max. A todos les agradezco mucho su participación, su presencia. A las personas que se integraron a través de Facebook, les agradezco mucho. A algunas personas se demoró un poco ahí la entrega de la información de la sesión, pero es que había que dar de alta el número de WhatsApp, en fin. Pero vamos a seguir haciéndolo, esténse pendientes de las publicaciones del colegio. Y pues muchas gracias a todos por participar y contesten la encuesta, ¿no? Por favor, la encuesta y ahí pueden depositar sus preguntas. Hugo, no sé si puedas compartir ese link por el chat de Zoom. Si lo puedes compartir. Ya lo compartí, pero lo pongo de nuevo, por supuesto. A ver. Excelente, excelente. Muchas gracias a todos. Ahí está, de nuevo. Muchas gracias a ti, Verónica. Y lo pongo en la pantalla por si alguien desea verlo. Ahí está. Muchas gracias, Entonces, Hugo. Ahí pueden poner las preguntas y aparte, pues una evaluación del programa. Estamos en contacto. Vamos a terminar la reunión. Muchas gracias a todos. Buenas noches y estamos en comunicación. Gracias. Buenas noches. Gracias, presidente. Buenas noches.
Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego, Marina, gusto de saludarte. Igual, Hugo, gracias. gracias a todos. Feliz noche. a Buenas todos. noches para todos. Hasta luego. Buenas Mónica. noches. Te mandan saludos. Diles que ya tenía hambre. Y ya me hace falta mi galletita. Saludos a la pequeña. Gracias, buenas noches. Buenas noches, Uri. Joana. Buenas noches a todos. Buenas noches. Joana Torres también por ahí. Diana, gusto de verte por acá. Ya nos estamos quedando en petit comité. Mucho gusto de saludarte, Saludos, David. Hugo. Adiós, Hugo. Buenas noches a todos. Saludos, buenas noches. Excelente ponencia. Saludos, Liliana. Usted es Contralora, ¿verdad? Síndico aquí en Boca del Río. La voy a contactar para que platiquemos. Encantada. Muchas Un gracias. placer, como siempre, coincidir. Saludos. Un placer. Nos vemos, mi querido Hugo. Mucho gusto de saludarte, mi querido David. Un abrazo y nos estamos viendo, pendientes para la próxima. Un abrazo fuerte, ¿eh? Gracias, Saludos David. a todos. David, saludos. Maestro Pozo ya se fue, no, por ahí anda, ¿verdad? Maestro Luis Ignacio Hola, Pozo. Hugo, hace mucho que no te veía, qué gusto saludarte. Cuídate ¿Cómo mucho. estás, Gustavo? Gusto de saludarte. Ya hace falta que quiten las restricciones para que podamos ahí volver a comer como hacía algunos años que íbamos a comer. Sí, hombre, hay que volverlo a hacer, por favor. Al restaurante con las iniciales del Ministerio Público, ¿no? Ándale. Buenas noches, Gustavo. David, Adrián, que están Saludos, saludos. Adrián, nos vemos. David. Muchas gracias por participar, Estás don muy bien. Víctor Tobilla y Abel Cano. Platicamos.